Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar trabajamos con una selección de las mejores harinas que se elaboran en antiguos molinos de piedra por el sistema tradicional. Son harinas de grano completo, con el germen y todos sus nutrientes. Harinas integrales, semi-integrales y cernidas, limpias sin aditivos. En ningún caso utilizamos harinas refinadas ni preparados industriales. Trabajamos con harina de trigo, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena, trigo duro y así como una serie de cereales ancestrales que se están volviendo a recuperar su producción. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Por supuesto que no caigo más. No, por Dios, otra vez no. Me dije mientras perdía mi mirada por la ventana aquella tórrida tarde de verano. Verano. Qué bien suena, ¿verdad? Pues yo, por mis santos cojones, anuncio que estoy harto de él. Yo, sí, yo, el mismo que había defendido esta luminosa estación a capa y espada, como un fiel feligrés fervoriza a su mártir santo. Porque a pesar de ser un trabajador de toda la vida, de esos que no ha cogido jamás unas vacaciones en julio ni en agosto, de esos que curraba de sol a sol sin importarle un ápice el calor abrasador, tuve como bien pagado las escasas horas de libertad que éste me brindaba. Ahora, bueno, ahora casi mejor que se vaya a hacer puñetas, sí, porque el verano, amigo Currela, no es el verano de los actores ni de las actrices. No, no es el mismo de esa media España que colapsa las carreteras en los propicios meses, mientras te lo martillea sin compasión los informativos diariamente. Definitivamente no lo es. Nuestra canícula no es un alegre anuncio de cervezas en el Mediterráneo, ni un exquisito vermut en la cubierta de un yate, o por lo menos de los que yo conozco, de los de carne y hueso, de los de las jornadas interminables, casa, familia y demás variopintos problemas. Así que me tomo la vida desde otra perspectiva, mientras descorcho los recuerdos de otras épocas con una cerveza baratita del súper en casa y bajo el calor abrasador de un ventilador de 4 aspas. Mi verano olía a brea del muelle de Bonanza mientras exprimían las tardes de pesca. Era el aire fresco en la carita tras días de risa con los amigos. Era de sensaciones nuevas, de baños en alberca, de playas por la mañana, literatura juvenil por la tarde y amores de ida y de vuelta al caer el sol. Ese era un verano bonito, de hacer gala del aburrimiento mientras tu padre veía el Tour de Francia y tú, una de Bud Spencer y Tennis Hill. Vuelvo a mirar por la ventana mientras apuro este botellín medio caliente de Steinburg, hecha en Getafe y con una colorista flamenca en su etiqueta. Mañana, de vuelta al trabajo. Otras 9 horitas, más problemas, menos tiempo, más agobio. Verano, qué bien me suena. Buenas noches a todos y bienvenidos a Café de Levante. Mi nombre y quien os habla, como siempre, Rafael Montaño García. Hoy vamos a hablar
Desde aquí, nuevamente, desde Bodegas Argüeso, de literatura y poesía y de otras vivencias noctámbulas. Y en este caso se encuentra con nosotros Juan Antonio Gallardo. Juan Antonio, un placer y, como siempre, encantado de tenerte nuevamente en Café de Levante. Muchas gracias, encantado de acompañarte. Bueno, estamos viviendo un siglo XXI difícil, donde la libertad cada día parece que se esfuma, ¿no? La libertad individual y colectiva. ¿Tú crees que escribir con miedo es una manera de autocensura? Sí, creo que, bueno, escribir con miedo es una manera de empezar a plantearte si tienes que dejar de escribir. Escribir con miedo. La censura, dicen algunos, cuando era una censura oficial y una censura estatal, que agudizaba el ingenio, pero yo creo que también eso es una forma de suavizar la dureza de la censura, ¿no? Cuando la censura te viene desde fuera, uno más o menos puede desenvolverse en esa situación. Lo malo es cuando la censura te viene desde dentro, es decir, cuando interiorizas el miedo y no dices esto o aquello por temor a molestar a este o aquel. Cuando entras en esa dinámica, en el mundo de la escritura del que hablamos, empiezas, como te he dicho, deberías empezar a plantearte dejar de escribir y, bueno, dedicarte no sé, al baile regional o hacer botijos. O hacer botijos. Lo que pasa, Gallardo, es que esa escritura de los años 80, de los años 90, incluso del comienzo de los 2000, donde no había una pantalla de un móvil que era, digamos, que una puerta abierta al comentario libre de toda la sociedad, digamos que también ha transformado la manera de escribir y de entender la crítica que viene desde fuera, porque puede ser abrumadora. Claro, en eso ha tenido mucho que ver el asunto de las redes sociales, como tú sabes bien. Las redes sociales transforman un poco nuestra forma de entender la comunicación. Yo recuerdo que cuando yo escribía en periódicos provinciales, de vez en cuando había algún exaltado que por alguna, muchas veces con razón también te lo digo, que por alguna cuestión escribía una carta al director, que se llamaba, que era un poco el nexo de comunicación entre el periódico y el lector. Pero claro, para escribir una carta al director había que dar el DNI, la dirección, es decir, ya era un esfuerzo. Entonces ya me merecía un respeto, pese a que muchos de ellos eran bastante impresentables luego lo que me contaban o lo que me censuraban a mí. Pero eso me merecía un respeto porque el tío había hecho un esfuerzo, ¿no? Y había adquirido un compromiso. Las redes sociales muchas veces son un vertedero. Claro. Un vertedero que bajo la manta del anonimato pueden decir lo que quieran y como quieran y generalmente se dicen muchas tonterías. Yo recuerdo de haber leído esas lecturas, ¿no?, que habitualmente podemos tener en casa, de esos libros de hace 30, 40 años, donde había una valentía a la hora de contar las cosas, donde había, digamos que un arrojo importante literario, ¿no?, de una u otra forma. Y actualmente, no sé por qué, pero tengo esa sensación de que publicar algunas cosas en pleno siglo XXI, en este pleno 2021, sigue siendo un problema para muchas personas. Claro, yo creo que hay cosas que no están mal que hayan cambiado. Quiero decir, por ejemplo, en la literatura de los 70, 80, había un tipo de literatura que quizá abusaba un poco del insulto, de la estracanada, e incluso un autor por el que tengo yo predilección, pero que era de los que abusaba de ese mundo carpetobetónico que es Cela. Muchas veces pues la forma de dirigirse a ciertas minorías sociales, yo creo que eso no está tan mal, siempre y cuando no te condicione para el resto de la obra, es decir, o por lo menos para el comportamiento, ¿no? Decir de alguien es que este es un normal, como gustaba mucho de decir Cela, bueno, a lo mejor en un folio escrito no está mal, pero ya decirlo públicamente, bueno, yo creo que hemos ganado algo, ¿no?, en esa contención del insulto.
Tengo Creo aquí- que nos hemos hecho más piadosos en ese sentido, pero por otro lado más cobardes, lógicamente. Bueno, y aparte la piel fina, ¿no? Esa piel finita que reluce en este... Claro, es que cualquier cosa que lleves al extremo, lo políticamente correcto en algunos aspectos ha sido para mí un adelanto, pero en otros aspectos se convierte en una autocensura que te lleva a no decir algunas cosas que muchas veces están bien dichas. El castellano es muy rico, de todas formas, puedes utilizar... Eso sí, y además lo bueno de todo eso es que Creo que cuando... hay 187 maneras de llamar tonto a una persona en castellano, así que si no te dejan decir Bueno, y una cosa... lo bueno que tiene eso es que si utilizamos ese castellano profundo y rico, nos quitamos a mucha gente de en medio que se van a quedar sin saber qué es lo que le estás diciendo, con Claro, lo eso está cual se bastante reduce bien. el número de críticas. Eso está muy bien, eso... Mira, yo tengo el libro de Parada y Fonda, Ah, el que estoy leyendo actualmente, y déjame que te lea una pequeña estrofa. encantado. Dice: no sé cómo me gusta tanto salir por ahí, con las milongas que ha soportado uno, con la legión de astutos solitarios que se nos han colgado del hombro, con los tristes que suelen ser las noches pese a los pretendidos misterios, que suelen tener que ver más con la ebriedad y con la entrepierna que con otra cosa. Yo te pregunto, ¿sigue siendo la noche cuarentona y cincuentona Ya que hablas, cincuentona, ya cincuentona, cincuentona, una fuente de inspiración, o nos seguimos perdiendo en el alcohol y en el sexo opuesto? ¿O es también una fuente de inspiración el alcohol y el sexo opuesto? Hombre, es una fuente de inspiración absoluta, está claro, es una fuente de inspiración y de placeres. Pero claro, yo ya me he quitado, yo ya no salgo prácticamente, y yo ya cuando voy a la noche, si voy a algún sitio de noche, pues prácticamente, pues no sé, me puedes ver pidiendo una canción de Los Ramones del año 84, es decir, que estoy muy antiguo. Yo ya no conozco la noche sanluqueña ni ninguna otra noche, vamos. Además, voy con cierta inseguridad, porque primero porque no sé qué es lo que se debe hacer. Segundo, porque ya la gente que yo conozco que sigue viviendo la noche, que tiene mi edad, está muy baqueteada. Y tercero, porque uno se va haciendo mayor y se va teniendo sueño a las 9:30, a las 10 de la noche. ¿Le gusta ya levantarse temprano para comprar la prensa y tomar café? Eso hago ahora, fíjate, ahora vivo la mañana de otra manera, cosa que me gusta mucho. De todas formas, ya te digo, mi afán por la calle, que me condicionó durante muchos años de mi vida, se terminó como hace ya una década casi. Pero ese afán por la calle que tú dices, que también es fuente de inspiración, parte de ella podemos verlo recogido en Parada y Fonda. Sí, más diurno que nocturno ese libro, ¿eh? Más diurno, más de café, más de tarde, más de atardeceres ya, mucho más diurno. Yo creo que es un ecléctico resumen o bagaje de tus idas y venidas, ¿no? Sí, yo no tengo mucha imaginación, entonces escribo sobre lo que me sucede a mí, lo que le sucede a mis amigos y lo que sucede más o menos en el pueblo, vamos, hay veces que digo, claro, yo podría escribir la historia de un astronauta que llega a un planeta desconocido y encuentra a una persona que es igual que él, en esa dimensión desconocida, claro, que podría hacerlo, pero Con lo cual, en la tercera línea empiezo a sentirme ridículo. Con lo cual, Gallardo sigue esa línea en el tiempo tipo mesonero romano. Sí, eso me dice mucha gente. Eso a mí siempre, bueno, cosa que a mí me halaga profundamente. Mesonero Romano es el gran cronista del Madrid de su época, y además la otra comparación que me hacen, que ya es que me pongo anchísimo, es con Josep Pla, que para mí es uno de mis escritores favoritos, si no el que más. Y claro, como mi escritura de alguna manera es una escritura diarística prácticamente, del día a día, no del diario íntimo, pero sí de la crónica personal del tiempo en el que me ha tocado vivir, ¿no? Pues francamente no me cuesta trabajo escribir sobre eso. Claro, como sería muy aburrido escribir lo que yo hago, porque mi vida es bastante aburrida y muy normal, pues lo que hago es fiarlo al estilo un poco del asunto. ¿Y cómo surge Parada y Fonda y por qué surge este proyecto? Pues mira, Parada y Fonda es casi una compilación de apuntes que luego yo siempre ando escribiendo. Antes escribía una libretita y ahora escribo en el móvil, en la aplicación esta de notes que tiene el móvil, ¿no? Y yo iba haciendo apuntes, algunos los publicaba en Facebook, algunos
cosas que se me iban ocurriendo. Y luego cuando pasó el año completo, porque eso se refiere al año, si no me equivoco, 2018, que no nos imaginábamos lo que vendría después. Pues cuando pasa el año miro todo y digo, y hago una especie de reescritura, ¿no? Una corrección de todo lo que he ido apuntando, casi no tiene que ver con la primera versión de lo que hago, pero bueno. Y cuando lo tenía terminado, surgió la posibilidad en esta editorial, esta era una editorial que sacaba libros de oposiciones y cosas de estas, ¿sabes? Una editorial muy grande. Pero empezaron a hacer una división literaria. Por casualidad, como suceden estas cosas, conocí a la jefa era la lectora realmente de la editorial. Había leído algo mío en Facebook, me había puesto un comentario muy bonito, me puse en contacto con ella, muchas gracias por el comentario, tal, y me comentó lo de la editorial y me dijo que ellos estarían encantados de publicar una cosa como esta. Yo pensaba que iba a ser difícil publicar eso si no era pasados unos años, ¿no? Pero surgió, me hicieron una oferta económica maravillosa, es decir, yo vendo el libro y yo saco el libro y si se vende algo te damos el 10% de lo que se venda y bueno. Algo que no suele ser habitual actualmente, por la dificultad que hemos estado hablando antes, fuera de cámara. No, en ese sentido estoy muy contento, además fueron muy cuidadosos con la edición es muy bonita, tiene un toque, bonito. Yo quería que tuviera así un poco vetusto, ¿no? Y ellos lo hicieron con mucho gusto. La portada además es un cuadro de un gran amigo mío, de Luis Rodríguez, un pintor palentino maravilloso, vamos, un hombre que debería estar mucho más reconocido de lo que está. Y todo surgió de una manera francamente mágica. Luego tuvimos una presentación que la hizo Siroco, es mi compinche en casi todas mis actividades literarias y además de un maestro. Y luego hicimos una segunda lectura, presentación, o como queramos llamarlo, con Eduardo Mendicuti, que es un escritor que todos conocéis. De manera que la trayectoria del libro fue muy bonita. Lo que pasa es que de pronto aparece la pandemia. De hecho, presentamos en la biblioteca, hicimos una lectura, porque la presentación real la hizo Siroco. En la biblioteca salimos de la presentación con Mendicuti en febrero del 20 y a los pocos meses estábamos todos confinados. El libro pues se paralizó, ya las ferias del libro cayeron. Claro. Hablas de ese libro tipo romántico, ¿no? O vetusto, ¿no? Sí. Decimonónico. A mí me recordaba, cuando yo tengo el libro de Parada y Fonda, me recuerda esa frase que es magnífica, ¿no? A Teófilo Gautier, ¿no? En Viajes por España, cuando llega a Extremadura, ¿no? Y ve los carteles grandes de Parada y Fonda, ¿no? Es que de hecho desde el título quiere ser un guiño a... Claro. Ya no hay paradas y fondas prácticamente, a lo mejor hay alguna todavía, yo creo que he visto alguna precisamente en Extremadura, pero quería ser un guiño y realmente es eso, ¿no? Yo quería que la gente llegara al libro y estuviera un rato y se sintiera como en casa, que era lo que quería decir aquello, ¿verdad? Yo tengo que reconocer, yo no lo he leído todavía del todo, voy por la mitad, a mí me ha gustado mucho, pero porque hay algo, yo creo que lo cotidiano, que sigue siendo una fuente de inspiración muy interesante y poco recurrida a ella, suele ser muy valorada por la cercanía, ¿no? Porque no estás contando algo que el público tenga que imaginarse, o una novela inventada, o una historia demasiado rocambolesca que tengas que unir demasiadas piezas, sino es el clic del día a día, es la copa de vino, es la conversación política, es el insulto, es el chascarrillo, es una anécdota, con lo cual ese... Es el juego, sí, es lo que yo pretendía, pretendía eso. Yo creo de todas formas que lo que se cuenta, a ver, lo que tú cuentas de una ciudad, porque aquí, aunque parezca que no está muy presente la ciudad en la que vivo, no hago alusiones folclóricas a Sanlúcar de Barrameda porque no soy folclórico, ya me gustaría, pero no lo soy. Y entonces las alusiones que hay a la ciudad es una ciudad que no se nombra prácticamente en ningún momento, pero bueno, que se sobreentiende que estamos hablando de Sanlúcar. Y yo creo que las ciudades son universales en el momento que Pessoa no habló de otra cosa en el libro del Desasosiego que de la calle Dorantes, donde trabajaba, y el Café a Brasileira, donde tomaba café, y sin embargo es absolutamente universal. No me estoy comparando en la universalidad literaria de Pessoa, pero sí en la ambición de decir que cualquier sitio, cualquier lugar mínimo puede ser
entendido por cualquiera. Sí, eso Porque al fin y al cabo estamos hablando de personas, ¿no? es algo que pasó, por ejemplo, con Blasco Ibáñez y la bodega, ¿no? Todos sabemos dónde está ambientada y incluso quién eran los bodegueros y dónde estaba enclavada la viña y las bodegas y los problemas sociales de la época, pero en cambio no se nombra nunca, no hay un paralelismo de nombre, pero es mundialmente conocido. Claro. Y se sabe perfectamente, pero es que ese lugar, esas situaciones que tú dices de ese, que por cierto es un escritor muy poco valorado actualmente, Blasco Ibáñez, con una capacidad descriptiva y de meterte Increíble. en esas historias que él cuenta, pues ese es el secreto, creo yo. Un neoyorquino puede leer tranquilamente a Blasco Ibáñez y entender qué problemática social se estaba dando en ese momento concreto y al fin y al cabo está hablando de ganadores, vencidos, de azares y un poco, en su caso, de esa necesidad de que algo cambie, ¿no? Claro. Déjame que te haga una serie de preguntas tipo Quintero. ¿Tipo? Jesús Quintero. Ah, muy bien, Esas muy bien. ¿no? Yo intentaré responder como risita. Vale. ¿A ti en qué época te hubiese gustado vivir? A mí, pues no sé, francamente, yo creo que cualquier época está bien si está bien. A ver, cuando hay gente que dice, a mí me hubiera gustado vivir en el tiempo de los egipcios, se imagina a sí mismo como emperador egipcio o como jefe de un ejército. Pero claro, yo, teniendo en cuenta mi genealogía y mis circunstancias socioeconómicas, en el tiempo de los egipcios sería esclavo. De manera que me gustaría vivir en los tiempos de los egipcios como faraón, pues sí, probablemente. Época que me llame mucho la atención de la historia y que sí me hubiera gustado conocer, pues quizás por mis afinidades estéticas y artísticas, los 60, pero no en Sanlúcar precisamente, quizás en California, en un sitio de eso no me hubiera... Pero claro, en California bien. Ahora sí voy a estar en California pidiendo en una esquina y pasando Mejor rodeado de pin-up. Ya te digo, por ejemplo, ¿no? Por eso te digo que lo de las épocas muchas veces es como los locos, ¿no? Los locos siempre se creen que son Napoleón, pero no he visto un loco que se crea que es un soldado de Napoleón limpiando zapatos. Claro. Nuestros sueños suelen ser muy grandes y elocuentes. Gallardo, ¿eliminarías directamente las redes sociales? No, que va. No, yo creo que son... A ver, yo en la pandemia, si no hubiera sido por las redes sociales, por WhatsApp y por todas esas cosas, no habría visto a mis amigos, no habría visto a mi hija que vivía en Granada en ese momento, no habría tenido videoconferencias, bueno, que son un coñazo muchas veces, pero como todo en la vida, hay que saber utilizarlos, ¿no? Creo yo. Internet está ahí, Internet creo que es una de las cosas más increíbles que le ha sucedido a la humanidad después de la imprenta, ¿eh? Me parece que es algo, nos quita mucho trabajo. Nos quita otras cosas. Cuando ibas a la enciclopedia, bueno, pues te podías perder buscando Barahunda, te ibas a la B y a lo mejor pues aparecían 30 palabras que mientras que la buscabas, pues, o una ilustración de un cuadro del Bosco, si estabas en la B, ¿no? Pero Internet bien utilizado me parece una herramienta fantástica. Hombre, si te dedicas a usar Internet para cascártela como un mono viendo X vídeos, pues es normal que... Y si te dedicas a insultar, pero ese tipo va a ser igual, haya Internet, o esa tía, van a ser iguales, haya Internet o no haya Internet. Internet simplemente lo que hace es un poco como los borrachos que dicen que es que me sienta mal la bebida. No, mire usted es un impresentable. Y usted cuando bebe lo que hace es desinhibirse un poco. Claro. Internet desinhibe. De hecho hay cosas que nadie dice, te dice a la cara y te la dice en una red social, ¿no? Claro. Pero a mí me ha venido muy bien las redes sociales, para mi literatura incluso. Ya te digo que este libro sale porque está Facebook, si no a ver quién me saca a mí ese libro. ¿Cómo era Gallardo en los 80 y los 90? Pues en algunos aspectos creo que hay cosas que no se quitan, hay algunos atavismos del comportamiento que se mantienen, pero probablemente era un poco más idiota. Quiero pensar que ahora soy más listo y un poco más arrogante también. La ignorancia es muy atrevida y el atrevimiento suele ser muy arrogante. Y yo en aquella época me creía que era bastante más de lo que era. El tiempo le ha dado la razón a aquellos que decía que a dónde iba con esos humos. ¿Qué recuerdas de la Sanlúcar de aquella época? Hombre, yo lo pasé bien, pero claro, todo el mundo más o menos, tuve mis momentos de letra herido, yo ya hacía cosas, yo empecé a tocar la guitarra con 13 años, entonces mi mundo
mi vinculación con el arte anduvo siempre presente, ¿no? Entonces yo recuerdo que con 13 años me subí al escenario en la vereda de San Antonio, en el barrio Alto, y tocábamos. Nosotros queríamos hacer heavy metal, pero éramos tan malos que lo que hacíamos era punk, éramos punkis. De hecho había unos chavales del norte que eran los únicos que nos entendían, que eran alumnos del Picacho, que eran chicos de Bilbao y tal, que era lo único que les gustábamos, lo que hacíamos, ¿no? Porque claro, aquí esto era el paraíso del folclore, de las sevillanas, del lolailo, sigue siendo, ¿no? Y yo lo pasaba bien, tenía amigos, tocaba rock and roll, tenía novia, lo que no tenía era trabajo. Bueno, era la California del sur del sur. Era como una California Desabrida. pasada por el tamiz de, no sé, a medio camino entre los morancos de Triana y... Bueno, pero tenía sus cosas. En cultura no estábamos tan mal, ¿eh? En cultura teníamos un gran delegado de cultura, que no es porque sea mi amigo, que era Siroco. Y yo recuerdo con 15, 16 años ver mucho teatro en Sanlúcar, ver jazz, ver exposiciones de pintura, que para un chaval de ciclos de cine, ciclos de teatro, y para un chaval con esa edad es abrirse el mundo. Si además das con un par de profesores que te abren. Y con un buen círculo de amistades. Claro, yo tenía 16 años y la mayoría de mis amigos rondaban los 30. Claro. Pero claro, había esa... Como fuese, a poco que fuese curioso, como era mi caso, y el de algunos que estaban conmigo, mi hermano y algunos más de los músicos que me acompañaban, pues estábamos en todas. No había un acto cultural, y sin dinero además, porque había actos que te cobraban la entrada, pero nos colábamos. Había que... El portero, recuerdo, un hombre que ya murió, que era un funcionario del ayuntamiento que solía ser el portero de todos los actos culturales, ya nos veía colarnos y nos chillaba, pero era puro compromiso. Claro. Sin vergüenza. No, pero en ese sentido era bonito, pero claro. Claro. No sé, hay una pregunta que me gustaría hacerte, pero yo sé que tiene, no sé, a lo mejor para ti no tiene una demasiada no es demasiado complicado, pero si tuvieras que definir la poesía, ¿cómo lo harías? Pues sí que es complicado. Claro. O por ejemplo tu poesía, podríamos hacerlo. A ver, la poesía para mí, dentro de las disciplinas literarias, para mí es la más sagrada. Quiero decir que todo lo demás, mira, yo por ejemplo vendo, lo poco que vendo más prosa que poesía. Pero lo que verdaderamente me interesa es la poesía. La prosa es algo que me gusta, pero creo que el objetivo mío como escritor ha sido siempre, de hecho, sin la poesía no entendería yo la prosa que escribo, ¿sabes lo que te digo? En cuanto a mi poesía, a la poesía en general, la gente da la impresión de que no le importa tanto, pero sí le importa. De hecho, las redes sociales están llenas de frasecitas. Hombre, lo que pasa es que la mayoría son lamentables, ¿no? Bueno, y bastante cansinas, ¿eh? Porque ya de Bukowski y de no sé qué estamos ya hasta las narices, ¿no? Eso... Claro, pero eso no es la sensación de libro de autoayuda constante. Claro, pero eso no es culpa de Bukowski. Bukowski no escribía para que hubiera un pobre tipo que lo pusiera en las redes sociales con florecitas. Bukowski, si se levanta de la tumba y ve lo que han hecho con algunos de sus poemas, pues probablemente volviese a la tumba avergonzado. Lo malo es la otra, pero claro, ahí, ¿qué dices? Para mí el ejercicio mayor de la literatura es la poesía. Pero ahora, claro, se le llama poesía a cualquier cosa y algunas cosas no son poesía. No, pero eso es, cuando hablo con alguien que escribe poesía, que intenta profundizar, ¿no? Digamos que en las raíces del entendimiento, del alma, de la filosofía, de la metafísica, incluso de lo más banal, a mí me recuerda mucho a la pintura abstracta, ¿no? Cada uno lo toma de una manera y para uno es arte y para otro no. Y ahora, ¿cómo rebates tú a alguien que ha pintado una raya, un puntito y ha puesto abajo la piel de un plátano? Te dice que esto es el universo y tiene una línea transversal con la alimentación humana. Lo tienes que creer. Ya, pero eso es una tontería. Quiero decir, el arte moderno, la pintura concretamente, la escultura, han inventado una cosa que hay gente que le gusta. Yo no entiendo cómo puede gustarle a alguna gente alguna cosa, pero en el caso de la poesía, a ver, nadie te tiene que explicar a Machado, nadie te tiene que explicar a Lorca. Quizás su poesía más surrealista
no vayas a intentar buscarle un sentido, porque además es muy aburrido. Como Sí, te claro. leas una edición crítica del del poeta de Nueva York, pues hay cosas que tú preferías, tu interpretación a la del analista concreto, ¿no? Yo creo que es un error. Ese Claro, tipo de entonces, análisis. y eso es pura modernidad, quiero decir, es el libro, el mayor, creo yo, junto con alguno de Alessandri, el libro del surrealismo de nuestra época, ¿no? Y no es un libro fácil, o el teatro de Lorca, El Público, así que pasen 5 años, son libros muy complicados, tienen muchas interpretaciones, pero a ver, hay un esfuerzo estético, un esfuerzo literario. Es decir, para mí, por ejemplo, Picasso es un clásico, y nadie tiene que explicarte a Picasso. Su desarrollo desde la época azul hasta la última época ya no figurativa tiene sentido. Y tiene sentido romper con una serie de elementos de la pintura que desde los impresionistas, los expresionistas, empiezan a entender. La pintura francesa, todo lo que aportó a la modernidad, la poesía francesa que inaugura la poesía moderna con Baudelaire, todo eso va junto, todo eso tiene sentido. Pero a partir de Picasso, probablemente, yo creo que más que de Picasso, de Miró, aparece otra cosa. Y que finales de los 50, principios de los 50, cosas así, del siglo pasado, se convierten las cosas en un poco más locas, y ya si nos vamos a las ferias actuales, eso ya es una provocación por la provocación. Entonces, ¿qué sentido tiene? Claro. Que te guste, a nadie le gusta eso. No. Yo sé que miente, una persona, que un coleccionista de arte que compre la figura del caudillo franco que salió en Arco, eso, si no es para hacer una broma, no tiene sentido. O la mierda en lata. O la mierda en lata, que luego además no era ni mierda. Que luego no era mierda, que luego era no sé qué arena que había buscado Sí, el tío. pero- O incluso Pero el que la compró como si fuera mierda en lata. el que la compró se merecía una mierda en lata. Claro. Y bueno, es lo que tuvo. Claro. Bueno, si te parece, vamos a pasar unos momentos a publicidad y Bien. seguimos hablando. Estupendo. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. La masa madre natural de cultivo son levaduras vivas que hay que alimentar cada día solo con harinas de calidad y agua, y en un proceso biológico y lento consigue fermentar las masas ofreciéndonos un pan natural, con más sabor, con mejor conservación y, lo que es más importante aún si cabe, consigue deteriorar el gluten, evitando tantos problemas de intolerancias y alergias que estamos sufriendo hoy en día. El uso de la masa madre natural de cultivo es un método de fermentación ancestral que utilizaban nuestros antepasados y que en Rico Paladar hemos recuperado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales.
Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión. Nosotros seguimos hablando con Juan Antonio Gallardo un poquito de todo, de literatura y de poesía. Gallardo, nos quedamos hablando de esa poesía de principios de los 50 y cómo ha derivado. Yo te preguntaría a ti personalmente, ¿qué poeta te hace engrandecer y cuál empequeñecer? A mí personalmente. Sí. ¿Qué me hace...? ¿Qué poeta? ¿Qué me hace admirarlo? Es que no entiendo bien la pregunta. Admirar a un poeta. Hombre, a mí los poetas que admiro siguen siendo casi los que leí en la primera juventud. Yo tengo 3 nombres básicos que para mí son fundamentales, que son Machado, que César Vallejo y que Fernando Pessoa. Esos son mis 3. Luego, andando en el tiempo, pues he leído a mucha gente. Últimamente, que murió hace poco, descubrí, bueno, últimamente, hace 10 años, cosas así, descubrí a Margarit, a Joan Margarit, que es un poeta que me ha fascinado y creo que sí, es un poeta, un gran poeta, un poeta que marca la diferencia en esta última época de la poesía española. Y bueno, hay mucha gente que sí que me gusta. El último libro de Luis García Montero me parece un gran libro de poemas, pese a que algunos amigos míos no lo aguantan, pero me parece. Y luego ya también hay algunos que es además de poeta amigo, que el caso de Siroco, el caso de Juan José Vélez, son poetas que me interesan muchísimo, no como amigos, sino como poetas. Luego como amigos me interesan también mucho, pero su poesía me interesa muchísimo como poeta. Dice, el verano era la vida y el misterio, enamorarse, como en las coplas, de una niña de otro pueblo, convertir el mes de agosto en una eterna travesía, ir al cine sin techo y mirar más las estrellas del cielo que las estrellas de la pantalla. El verano era para estar con los amigos, para sentarse en el patio de la casa de vecinos y escuchar a los viejos, contar historias terroríficas de muertos y de guerras. El verano era un niño con un polo derretido, una pionera con los pechos al sol, un tiburón de mentira que siempre aparecía por la costa, una noche de verbena, mirando con devoción a los músicos de la orquesta, pan con manteca y casera blanca, 2 cigarros rubios marca Fortuna para 3 o 4, un circo patético con payasos alcohólicos y trapecistas rubias de muslos incansables. El verano era la primavera de nuestras vidas. Eso es bonito, ese poema. La verdad es que no parece... Cuando un poema lo lee otro, parece que es de otro, y esa es la idea, probablemente. Verano del 83. Verano del 83. ¿Qué guarda correspondencias? ¿O qué guarda el título de correspondencia? Correspondencia se llama así porque este quiere ser un libro de agradecimiento. Quiere ser un libro de corresponderle. Este libro lo escribí yo con 49 años, creo. No es que ahora tenga mucho más. Y es un libro, digamos, probablemente como hablábamos al principio, es un libro de cuando uno empieza a dejar ciertas amistades peligrosas, ciertas calles, ciertos bares, y se dedica más a lo verdaderamente importante, ¿no? A los amigos de siempre, a las pequeñas cosas, ¿verdad? Exactamente, a disfrutar de tu tiempo, que el poquito que tenemos, los que, como tú sabes, trabajamos para ganarnos la vida muchas horas, pues hacer de cada espacio de libertad, hacer una cosa que merezca la pena vivir. Y como eso no puedes hacerlo solo, porque solo es difícil, pues ese libro quiere corresponder a los amigos, a las personas, a mi pareja, a mi hija, que de una manera o de otra propiciaron que ese momento de madurez y de tranquilidad, que tanta falta me hacía, se produjese, y por eso es una correspondencia. Es decir, no tiene que ver con las correspondencias de Batuller, precisamente, que es otra cosa, ¿no? Decía Jorge Manrique, dice, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor, cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Tú eres de los que piensas que cualquier tiempo pasado fue mejor? No, sinceramente no. Yo, hombre, no voy a inventarle la plana a Manrique, lógicamente. Bueno, su manera de ver... Hombre, claro, hay que entender también que esas son las coplas por la muerte de su padre y el hombre no está ahí muy feliz. Está compungido, y para alguien que se le ha muerto el padre, como es el caso de esa herejía maravillosa,
pues cualquier tiempo pasado es mejor, entre otras cosas porque su padre no había muerto. Claro. Pero yo no, yo creo que cualquier tiempo pasado, como decía un amigo mío, fue anterior. La vida es lo que es. Hay cosas que no... El problema que tenemos los seres humanos generalmente es que no somos capaces de valorar el momento que vivimos. Y si hemos tenido un momento mágico en la vida, lo vivimos, pasamos por él, y luego cuando pasa el tiempo decimos, vaya, pero qué bien me lo pasaba yo en 1983, en ese verano. Claro, pero también es importante que aunque estemos en el presente y vivamos nuestro presente con miras a nuestro futuro, yo creo que el ser humano necesita de vez en cuando abrir la vieja lata, ¿no?, de mermeladas, Claro, y sacar esos recuerdos, claro, porque te hace seguir con los pies en el suelo, claro. no sé, para Yo mí creo tiene que una fuente de riqueza y de todo. espiritualidad enorme. Sí, sobre todo que si te olvidas de dónde vienes, no sabes a dónde vas. Eso es algo que es importante. Todo lo que yo escribo prácticamente es una compilación de recuerdos de mi propia vida, de la vida de otros, pero pasada por el tamiz y por el pedazo de mi propia perspectiva, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la nostalgia puede ser peligrosa. Puede ser peligrosa en el sentido de no darte cuenta de tu presente, ¿no? Y de valorar excesivamente. A mí me ha pasado, lo tengo escrito por ahí, pero no me acuerdo en qué libro, que me han contado cosas que han pasado, en las que yo he estado presente, y se han magnificado tanto que ya no me reconozco en ese sitio. Aquel concierto al que fue tanta gente, no éramos tantos, aquella fiesta que fue tan maravillosa, yo la recuerdo más normal. Aquella borrachera colosal, yo no estaba tan borracho. Aquel beso que, pues, yo ni me acordaba de tu nombre. Claro. Sabes que hay cosas que se magnifican, pero claro, cada uno vive su propio pasado. Hay cosas que le daré yo importancia y otros no. Pero creo que el pasado es fundamental para entender el presente, pero no necesariamente debemos de acogernos a la nostalgia, porque la nostalgia es peligrosa. La nostalgia es peligrosa. Bueno, la nostalgia puede ser una compañera peligrosa de viaje, pero... Lo es. Es bonita, ojo, que ya te digo que yo escribo a través de la melancolía, de la nostalgia. Ya me gustaría a mí ser más divertido. ¿Qué hago? ¿Qué fuentes literarias han marcado tu vida? Pues, aparte de esos maestros en poesía que ya te he dicho, a mí me cambió mucho la manera de entender la literatura, el conocimiento de un escritor que ahora está muy denostado, que fue el norteamericano Henry Miller. Yo con 15 o 16 años leo El Trópico de Cáncer primero, luego El Trópico de Capricornio y luego la trilogía Sexus Nexus Fessus, llamada La Constitución Rosada, y a mí eso me cambia completamente. Yo había sido un lector de Baroja, un lector de Azorín, sobre todo sometido a los planes de estudios, ¿no?, de la época. Y cuando leo a Henry Miller me parece que la literatura puede ser otra cosa. Lo curioso del caso es que el círculo se cierra y ahora vuelvo a Azorín, vuelvo a Baroja, pero eso nos quita que para mí un personaje importante de mi influencia literaria fue Henry Miller. Luego ya de Henry Miller pues pasas por todos, los Beats, los Ginsberg, Gregory Corso, Bukowski en una época determinada, dentro de ellos el que para mí es el más dotado de esos escritores, que es Céline. Luego ya te pasa como cuando ves el primer cuadro de Picasso, que te quedas completamente obnubilado, pero luego ves otras cosas y dices, bueno, pero esto ya la pintura africana también lo hacía. Sabes que ya vas viendo cositas y cierras el círculo y vuelves a hablar, Mesoneros Romanos, a donde te sientes cómodo y tranquilo. Sí, ¿verdad? sí. Bueno, dice, en la poesía no todo lo que el poeta escribe puede entenderse. Ahora, eso sí, debería poder explicarse. ¿Eso lo he escrito yo? Eso lo has escrito tú. ¿Esto es una crítica a la poesía contemporánea, de alguna forma? Sí. Es una crítica a una parte de la poesía. Pero es que puedo ser injusto, porque a mí el componente de misterio en la poesía me interesa mucho. Yo escribo una poesía que se entiende muy rápido. Ahora, ya te comentaba antes que yo escribí una poesía que no me acuerdo
ni qué narices quería yo decir con aquello, ni por qué lo decía, que es todavía más preocupante. Ni en qué circunstancias. Ni en qué circunstancias. Hay poemas que no entiendo nada, que digo, bueno, pero yo qué cojones quería decir con toda esta historia. Claro, ahora sí quiero que se me entienda, porque ahora yo entiendo la poesía de otra manera, pero el misterio en la poesía no me interesa mucho. Esa frase, yo creo que se refiere más, eso de que podría explicarse, creo que el poeta debe explicarse. No explicar su poema, sino tú me puedes ofrecer a mí un paisaje fantasmagórico, pero yo debo entender por qué tú me estás ofreciendo eso. Es decir, Paul Celan es un poeta magnífico que vivió en un campo de concentración y gran parte de su poesía está condicionada por eso. Tú sabes eso y entiendes a Paul Celan. Tú no sabes eso y no te enteras. Y dices, ¿qué narices me está contando a mí este tipo? Claro. Eso es lo que yo quiero decir. A mí la poesía, que se entiende demasiado como ahora, se está convirtiendo un poco chabacana también. Hay cantantes de 3 al cuarto que se llaman a sí mismos poetas y bueno, lo serán entre sus amigos. O los micros abiertos, esto que es una moda que hay ahora, que se sube un tío y se cita poemas, la botella de vino habla conmigo cada noche y yo le respondo. Y la gente aplaude. Y no están locos, ¿no? o están drogados, claro, también. No, también puede ser que lo que estén fumando sea bastante bueno, ¿no? Claro, probablemente sea eso. Pero bueno, que es respetable. Yo no quiero ridiculizar las cosas porque he dicho así, pero no sé, hay cosas, y luego el buen rollismo, tipo Canca, tipo Rosalén, claro. son personas maravillosas, pero no son poetas. ¿Por qué te marcó tanto en tu infancia Leopoldo María Panero? Ah, bueno, pues ese es otro de los que me volvió loco en aquella época. Ahora no entiendo una palabra tampoco de lo que dice, pero precisamente por ese. Pero ha dejado pozo porque sigues hablando, ¿no? Sí, precisamente por eso. Bueno, hay dos cosas. Yo realmente, antes que descubrir a Leopoldo María Panero, descubro la película El Desencanto, que me fascina. Y me fascina el personaje más controvertido que hay en esa película, que es el poeta Leopoldo María Panero, aunque ahí estaban todos como una banda de gorriones, pero bueno. Independientemente de eso, bueno, una familia, que es una saga, todo eso me interesó en su momento muchísimo y claro, frente al primero que leo es al hermano, a Leopoldo Panero, que es un poeta cernudiano con muchas virtudes, siguiendo un poco la estela de su padre, que es para mí el mejor de todos. El gran poeta es Leopoldo Panero, ya me digo con ellos, no recuerdo el padre de ellos, ¿no? Pero claro, el loco tiene lo que te decía antes del misterio de la poesía. El Leopoldo María Panero es un poeta que está como una cabra, pero hay algo siempre que tiene sentido. Tienes que buscarlo, es como en la música, ¿no? En la música atonal, la música clásica, esta contemporánea, muchas veces dice, vaya tontería que me está soltando a mí este tipo, pero luego de pronto, con Ligeti pasa muchas veces, ¿no? Hay algo que dices, coño, pero esto está maravilloso. Pues a este hombre le pasaba algo parecido. Pero pasó el tiempo y ahora lo leo y como no lo entiendo y como no encuentro un ápice de complicidad, ¿no? Y de amor. De amor. Y de compasión. Es algo que a mí me parece fundamental. No se compadece ni de su padre. Y a mí eso no me parece bien. Claro. ¿Vende el poeta sus más íntimos secretos? A veces de una manera... Yo creo que lo comparte. Yo creo que más que venderlo, lo que hace es compartirlo. Y una vez compartido, lo que le gustaría es vender muchos libros. Pero yo creo que más que otra cosa, lo que hace es compartirlo. Hay cosas que te emocionan, que te conmueven y quieres compartirla con los demás. Yo tengo por ahí una cosa que escribí no hace mucho, que decía, los que hemos visto y además lo noté, esto parece una tontería. Ese es el misterio de la poesía del que yo te hablo, ¿no? Fue un amanecer precioso. Y lo vimos los que amanecimos temprano, ¿no? Los que tenemos que currar y estas cosas. Y yo decía, los que hemos visto la belleza del amanecer esta mañana, parecemos entre nosotros cómplices de algo. Porque en la cafetería como que había buen rollo y yo creo que fue producto, ¿no? Seguramente esto será una licencia poética muy extravagante que yo me estoy tomando. Pero algo de eso, ese es el misterio de la poesía, ¿no? Poder, y tú lo que quieres, ahí tú no estás vendiendo tu sentimiento, tú estás compartiendo, intentando hacerlo universal. Ya que salga de tu círculo es otra cosa. Claro. Estuve recordando la primera vez que viniste a Café de Levante, que grabamos en los estudios ya hace algunos años, y te preguntaba que si seguíamos teniendo una cita pendiente, evidentemente, con García Lorca.
a día de hoy seguimos teniendo una cita pendiente con García Lorca. Claro, claro. Para toda nuestra cultura, y más siendo andaluces, ¿no? Para toda nuestra cultura la obra de García Lorca sigue siendo universal. Ya te digo, hay gente que no le gusta tanto este poeta o que considera... Pero yo creo que a Lorca no le hizo tanto bien como aparentemente puede parecer. Bueno, a él no le hizo bien ninguno. Su trayectoria y su asesinato. Eso lo ha encumbrado como mártir de la guerra civil, como mártir poético, y eso produce en alguna gente que si no hubiera sido fusilado, les gustaría más. Pero el hecho, la gran popularidad por algún motivo, aunque las cosas sean buenas y estén bien hechas, produce desafecto en quienes siempre buscan descubrir ellos las cosas. Es decir, hay gente que si un escritor es muy bueno, pero es muy popular, inmediatamente te dice, bueno, pero yo tengo otro que no conoce nadie y ese es el bueno. Pues con Lorca pasa un poco lo mismo. Su universalidad le ha jugado a la contra para el reconocimiento de algunas personas con muy buen criterio, por otra parte, ¿no? A mí me parece el poeta del siglo XX en España. Me lo parece, y además tiene una facultad que, siendo tan lo que te decía antes, de que lo local se puede convertir en mundial, ¿no? Claro. Que en Nueva York lo entienden perfectamente. Tengo muy buenos recuerdos de La tristeza de los días laborables. Yo también. Tengo buenos recuerdos. Fue una lectura... Además, yo había salido de literatura un poco más... Esa literatura espesa y filosófica de los que tienes que tener bol y papel y terminas tirando el libro a tomar por culo, porque realmente dices, joder, es que esto no... Estoy leyendo y estoy cogiendo apuntes y parece que estoy en la universidad, ¿verdad? Sí. Con lo cual, para mí fue una lectura muy fresca. ¿Qué pozo, qué retorno tuviste, has tenido? Muy bueno, una impresión muy buena de todo, porque mira, antes de ayer, me llegaron curiosamente 3 fotografías de estas que te mandan por el Messenger de Facebook, de personas que todavía están comprando el libro, y gente de muy diversa afición. Y muy bueno, la verdad que es un libro que yo, además, empieza mi nueva forma de escribir, empieza con ese libro realmente. Empieza con ese libro porque el anterior todavía había un dejazo emocional excesivo. Y en este, pues miro las cosas pues del dejazo de quiero salir de este pueblo que me a decir, bueno, esto tiene una tristeza de días laborables que habrá que ir llevando. Voy andando por esos días. Aquí hay un triángulo importante, ¿no? La tristeza de los días laborables, esa vida tuya aburrida que comentabas antes, has dicho, tengo una vida que es bastante aburrida, y yo te pregunto, la última parte del triángulo, ¿cómo engarzas entonces tus procesos creativos? Hay gente que alguna vez me ha dicho, pero ¿tú de dónde sacas tiempo para componer, para hacer canciones, para escribir libros, para escribir artículos? Y el tiempo yo lo saco porque no hago otra cosa, realmente. Es decir, yo cumplo con mi obligación, como es lógico, en el trabajo, pero yo me levanto por la mañana muy temprano y hay algo que estoy escribiendo ya. Y a lo mejor se materializa a las 10 de la noche, pero empieza a las 7:30 de la mañana o a las 7 de la mañana. Cuando tengo tiempo libre no me dedico a mirar la televisión, me dedico al estudio, a curiosear y sobre todo al asombro, ¿no? Y a buscar cosas que no sepa. Yo, si hay algo que no sé, me enfado mucho. Si alguien me habla de algún autor que debería, a muchos me da igual, es decir, una gran mayoría, pero de un autor que yo debería conocer o de un hecho histórico acaecido en un momento determinado que desconozco, a mí me molesta mucho. Claro, ¿qué pasa? Que luego hablo con el que me lo dijo y él no lo había leído. Y yo he hecho el tonto y me he cargado 500 páginas. Sí, pero eso es como hablar de política en la barra de un bar. Claro, ya me pasó con el marxismo. Claro. Yo sí me leía Marx y casi todos los marxistas convencidos que conocía no sabían. Claro. La pancarta sí, eso sí. Sí, pero eso incluso pasa con el anarquismo. Yo conocí anarquistas que se habían leído Mi lucha de Adolf Hitler y decía, es que yo tengo que leer lo que me está diciendo el que pienso que es mi enemigo, ¿no? Con lo cual es un acto de sabiduría plena. Hombre, yo creo que también me vas a perdonar por autocitarme, pero yo tenía por ahí una cosa que decía que quien busca lo conocido no busca el conocimiento. Exactamente, busca complacer su alma. Estar a gustito y que te den cantos, palmaditas. ¿no? Cantos de sirena. Claro. A mí las palmadas en la espalda ya me han dado tantas y casi todas han sido mentiras.
Eso forma parte de los días laborables, ¿no? Eso forma parte de los días laborables. Dice, canción de verano. ¿Quieres que llegue el verano? Te diré cómo venía. Llegaba con el olor de la crema protectora derramándose por nuestros hombros desnudos, porque se nos olvidó que el sol quemaba, abstraídos en el juego que hacía que volasen las horas. ¿Quieres aliviarte de la primavera y huir del frío, del viejo invierno? Dale a un niño una pala y un cubo de colores, dale el mar y un murmullo de caracolas, y dale el sosiego de una sombrilla, a la que regresa después de cada aventura. Dale la toalla grande, que lo envuelva, para secarse del baño y para apaciguar la tiritera. Dale un helado de fresa al caer la tarde y le llegará el verano. ¿Quieres notar la equivoca señal de la esperanza? ¿Quieres que llegue de nuevo el verano? Como ya no llega desde hace tanto tiempo. Te diré cómo vendrá. Llegará con el castillo de arena en la orilla, amenazando por la marea, por la espuma blanca de aquella ola que a lo lejos parecían quimeras prodigiosas y vienen derrotadas a morir. Llegará si estás a su lado, proyectando efímeras torres, coronadas por un mosaico de conchas y alfombradas por un bosque de algas, húmedas y verdes. Un día llegará el verano y todos volverán. Está bonito. Bueno, el verano, yo he hecho una crítica al comienzo del verano. Yo soy un gran amante del verano toda mi vida. ¿Eso que leíste al principio es tuyo? Sí. Ah, pues está fantástico. Sí, todas las presentaciones de Café de Levante son mías. Pues me ha encantado, te quería preguntar qué le había escrito. Pues yo he sido un gran amante del verano. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque en esa memoria colectiva, incluso interna, todos tenemos grandes recuerdos de esos veranos. Pero claro, esos veranos en los que lo único que te esperaba en tu casa era a lo mejor un cuadernillo rubio, uno de Santillana, y lo demás eran todos vivencias y espectáculos, ¿no? Los primeros besos, los primeros amores, las primeras marchas y tal, ese romanticismo que se crea. Pero quizás hoy día un buen libro, un café, un otoño bonito y con menos problemas y con menos tráfico y con menos gente, también puede ser una manera de vivir nuestro verano, ¿no? Claro, claro, hombre, este poema concretamente habla del verano, pero date cuenta que el elemento fundamental del verano es la infancia, es un niño. El verano, y en el otro que has leído también del verano, curiosamente, es que estaba habla de que... Cuando escribí el poema tenía lo del verano en la cabeza. Claro, claro. Habla de que la primavera era el verano era la primavera de nuestras vidas, ¿no? A mí me gusta el verano, pero efectivamente me gusta más la tranquilidad ya. Pero de todas formas siempre hay como un hálito de esperanza en el verano. En el verano, ¿verdad? Siempre hay como... Llega el verano y es como un tiempo nuevo, ¿verdad? Como un fin de año. Sí, es un fin de ciclo donde puede aparecer... Lo que pasa es que, claro, ya son muy cortos, ya todo es muy corto. Claro. Yo me daba cuenta cuando hemos hablado también antes del confinamiento, cuando tú dices el tiempo pasa muy rápido, pero un año cuando pasas de los 40 tiene una importancia relativa, pero un año con 18, 19 es importantísimo. Y este año para los chavales ha sido brutal, porque es como, yo recuerdo cuando me tuve que ir a hacer el servicio militar, a mí que me robasen un año de mi vida, bueno, yo hice objeción de conciencia, me iba a hacer insumiso, hice todas las tonterías posibles. Al final, bueno, eso daría para otro programa. Pero yo recuerdo que para mí un año de mi vida era brutal. Y para los chavales ahora, pero para mí el año 20 se ha ido, ha sido tremendo, ha sido una... Pero bueno, no me ha supuesto el dejarlo emocional que me podría haber supuesto con 18 o 19 años. Gallardo, y antes de marcharnos, ¿qué ha supuesto para ti, para la música y para tu literatura y tu poesía esa pandemia que hemos vivido o que estamos viviendo y ese confinamiento que vivimos? Pues mira, yo el confinamiento, independientemente de la preocupación solidaria con las personas que tuvieron pérdidas de personas queridas y con el horror que suponía y aquella especie de fantasmagoría en que se había convertido la ciudad, yo me lo pasé bien, porque yo, como tú, soy una persona que no ha carecido de tiempo libre para sí mismo durante toda su vida prácticamente. Entonces, para mí, 2 meses y medio de actividad intelectual fueron muy importantes. Ha sido el verano de los 18 años, pero con más de 50. Claro. Y además, aprovechando el tiempo, claro. Yo saqué hasta un libro del confinamiento. Bueno, me lo sacó mi amigo Siloco, pero bueno, por ahí ando.
Escribía todos los días, leía mucho, compuse como 20 y tantas canciones con sus respectivas letras, que estamos ahí trabajando mi hermano y yo para un nuevo disco. A ver, que para mí, ya te digo, fue una cosa, pero claro, eso no quita el drama paralelo que se estaba viviendo, No, por ni supuesto. alguna noche de verdadera, iba a decir espanto, pero no era tanto espanto como angustia vital, ¿no? Yo he salido alguna noche a la terraza de casa, el silencio brutal que se vivía y la sensación de que podía acabarse el ser humano, la vida, ¿no? Yo llegué a tener esas sensaciones en los momentos más alarmistas. Además hablaba con un amigo mío que es biólogo y me decía que, bueno, que así se han exterminado las especies, con esa frialdad quirúrgica del especialista, ¿no? Y yo decía, pero por amor de Dios, no me diga eso, que a mí, bueno, ya veremos qué pasa conmigo, pero mis personas queridas, mis seres queridos, Claro. pues esa sensación de angustia vital sí la sentí alguna noche, sobre todo. Pero por lo demás, el confinamiento ha sido una prueba de fuego también para ver cómo estamos en las casas. Para la gente del mundo creativo ha sido magnífico. Han compuesto, han escrito, han leído, sí, han hecho sí. todo, han ordenado su Es verdad. su estudio, nunca mejor dicho, y también se han bebido y nos hemos bebido todo lo que había en el mueble bar. Yo, curiosamente, que como soy un bebedor social, pues no bebía. Yo soy una persona que bebe en la calle y bebía alguna cerveza, pero no lo habitual. Gallardo, ha sido un placer, como siempre. Bueno, pues espero que sí, que nos lo hayamos pasado bien y que nuestro amigo también. Pues amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra. Por mi parte, que tengan muy buena noche, que sean muy felices y un saludo de este que os habla Gonzalo. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar elaboramos todos nuestros panes con masa madre natural de cultivo propio, con las mejores harinas, amasados cortos, con reposos largos, con lentas fermentaciones. Formamos a mano y horneamos en horno de solera alimentado con leña. En Rico Paladar elaboramos panes rústicos de trigo, integral, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena y una gran variedad de especialidades con ingredientes base: semillas, aceitunas, frutos secos, especias. En ningún caso utilizamos preparados industriales. ¿Cómo puedo saber si un pan es realmente de masa madre natural y de fermentación lenta? El pan de masa madre natural y de fermentación lenta le salen en las cortezas unas pompitas típicas de la sal. Tiene una miga amarillenta por la harina del grano completo y un toque de acidez que lo hace muy diferente y característico. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales.